Estimado alumno, te doy la bienvenida a este curso de Administración 1. En este primer video vamos a revisar el concepto de administración y los aspectos más importantes que fundamentan a la administración. Cuando hablamos de la administración, vamos a hablar de una ciencia que se va a dar de manera natural en todas las organizaciones, independientemente del giro al cual se dediquen estas empresas, independientemente del tamaño, del tipo de organización que se tiene. Es decir, aun cuando se trate de negocios en la informalidad, la administración es una ciencia que se va a dar de manera natural. Por eso es tan importante conocerla, conocer todos sus conceptos y conocer cómo se aplica para poder entender el funcionamiento de las empresas. ¿Qué es la administración? Bueno, pues se dice que la administración, en resumidas, en un concepto muy resumido, podríamos decir que es hacer a través de otros. Y podemos nombrar como una definición, pues que es un proceso a través del cual se coordinan y optimizan los recursos de un grupo social con el fin de lograr la máxima eficiencia, calidad y productividad en la consecución de los objetivos. Es aprovechar al máximo todos los recursos con los que cuenta la empresa a partir de la coordinación del trabajo para lograr la eficiencia en el alcance de los objetivos. ¿Por qué es importante la administración? Bueno, pues la administración, como comentaba, es una ciencia que se va a dar en todos los tipos de empresa, de cualquier tamaño, de cualquier giro, independientemente de a qué se dediquen estas empresas, la administración va a estar presente de manera natural. Cuando nosotros estudiamos a la administración, tenemos que entender que es un proceso que se va a dar en todas las empresas y que si nosotros comprendemos las bases que fundamentan a esta ciencia, vamos a tener una posibilidad mayor de poder coordinar los recursos para poder alcanzar los objetivos que se nos plantean en la organización. ¿De dónde surge la administración? Bueno, pues si nosotros nos remontamos a la época de las cavernas, podemos hablar de que los primeros orígenes de la administración fueron en esta época, cuando los primeros hombres comenzaban a agruparse y pues se empezaban a asignar pequeñas tareas a cada uno de estos individuos. Algunos se dedicaban a la casa, como eran en el caso de los hombres. Algunas mujeres se dedicaban a la agricultura y a la recolección. Algunas otras de las mujeres pues se dedicaban al cuidado de los pequeños, etcétera. Cuando empiezan a surgir este tipo de organizaciones y donde se le asignaban ya tareas muy particulares a cada uno de los individuos de estos grupos sociales, pues empieza a dar la administración de manera natural. Desde esas épocas podemos ver cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y pues han habido cambios que nos han llevado al estudio actual de la administración. Si hablamos de épocas más recientes en el tiempo, podemos mencionar a la época de la Revolución Industrial como un detonante de todos los conceptos de administración y donde empezamos a ver ya muchos de los principios de la administración que se empiezan a dar ya de manera formal y surgen los primeros estudiosos del tema. En esta época, pues al existir la maquinación de la producción, al existir la automatización, la creación de producción en serie, etcétera, pues empiezan a surgir figuras y empieza a haber personas interesadas en el estudio de todos estos conceptos porque se dan cuenta de que la forma en que coordinamos los recursos, pues puede ser el éxito o no de una empresa. Cuando hablamos del término como tal, administración proviene del latín minister, que se puede traducir como hacia la subordinación o hacia el control. Por eso al principio comentaba que la administración es otra cosa que hacer a través de otros, ¿no?
se escucha muy fácil el lograr que los demás hagan. Sin embargo, es parte del trabajo más complicado para los profesionales de la administración. El que tu trabajo dependa de terceras personas y el aplicar todos los conceptos y todas las técnicas y todas las formas que existen para poder hacer que la gente haga, pues es de las cuestiones más difíciles que existen en la administración. Pero administrar es eso, tratar de coordinar los esfuerzos para poder rendir frutos, todo con el fin de alcanzar los objetivos que se buscan en cualquier empresa. ¿Cuáles son las características de la administración? Bueno, podemos mencionar, aquí son 6 características las que existen en la administración. La primera es la universalidad y se refiere a que la administración se va a dar en todo tipo de organizaciones, pequeñas, grandes, medianas, etcétera. Se va a dar inclusive en otro tipo de organizaciones como puede ser el Estado, es decir, en las administraciones públicas se da también la administración, en el ejército, la iglesia, la familia es un gran ejemplo de un tipo de administración. Otra de sus características es la especificidad. Esta característica se refiere a que pues es una ciencia que no se puede confundir con otra ciencia. Es decir, a pesar de que muchas veces se confunden algunas funciones, como pueden ser pues en algunas carreras que se comparte el tronco común, la administración tiene una característica muy particular y que es pues una ciencia que se va a aplicar en todos lados, en todas las áreas, en todos los niveles jerárquicos y en todos los tipos de las empresas. Y bueno, pues hay algunas otras ciencias que a pesar de que tienen relación con la administración, pues son mucho más específicas y mucho más de especialización, como es el caso pues de su carrera, ¿no? De contabilidad, donde se requiere una especialización para pues atender una parte de las funciones de la empresa. Otra de las características es la unidad temporal. En la administración siempre se están dando todas o alguna de las partes del proceso administrativo. Como les comentaba, aun cuando la administración no sea formal, aun cuando sea un negocio pues que pudiera ser un tanto familiar o un tanto informal, la administración se va a dar de manera natural, ¿no? Como en la familia, por ejemplo, es un gran ejemplo de, aunque la familia no es una empresa, es un lugar donde podemos aplicar perfectamente todos los conceptos de administración y un gran ejemplo para saber cómo funciona. Otra de sus características son las unidades jerárquicas. En este caso hablamos de que siempre se van a respetar las jerarquías y en la administración vamos a analizar y vamos a estudiar cómo se dan estos niveles jerárquicos, qué niveles jerárquicos son los adecuados para que nuestra empresa trabaje de lo mejor posible. Otra de las características es la flexibilidad. Cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de la capacidad de las empresas de adaptarse a los cambios. Esta adaptación tiene que ser muy rápida, sobre todo en la actualidad. Las empresas son cada vez más delgadas y esta delgadez les da esa flexibilidad de poder adaptarse a los cambios. Acabamos de vivir por un fenómeno que en este caso pues la pandemia es un gran ejemplo de cómo aquellas empresas que tuvieron la capacidad de adaptarse al cambio lograron sobrevivir. Ese es un claro ejemplo de la flexibilidad como característica de la administración. Aquellas empresas rígidas que no lograron adaptarse a esta nueva normalidad, pues son las empresas que desafortunadamente desaparecieron. Bueno, pues por último podemos decir que el valor
construmental que tiene la administración es la última de sus características y se refiere a que pues todo el tiempo la administración está generando conocimiento, estamos aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas, todo el tiempo estamos creando, innovando con ideas. De hecho, pareciera que no, pero la administración es una de las ciencias en la que los profesionistas de la administración pues tienen que demostrar gran creatividad para poder resolver problemas y para tomar decisiones. Entonces, pues es un trabajo, el de administrador es un trabajo pues en el cual nunca nos vamos a aburrir, porque todo el tiempo estamos haciendo las cosas diferentes y estamos buscando formas innovadoras y creativas para la toma de decisiones. Y este es el día a día del trabajo de un administrador. Como les comentaba, la administración es una ciencia que va a tener relación con otras ciencias. Y bueno, pues se relaciona de distintas maneras. Por ejemplo, podemos mencionar ciencias como la psicología, obviamente si hablamos de que estamos trabajando o estamos todo el tiempo manejando gente, pues entendemos cómo la psicología nos puede ayudar a comprender mucho mejor al personal, a diseñar estrategias también para pues que logremos que las personas hagan pues lo que tienen que hacer, lo hagan puntualmente y se alcancen los objetivos que se pretenden. Otra de las ciencias con las que tiene muchísima relación pues es la contabilidad, ¿no? La contabilidad es una herramienta para que el administrador pueda tomar decisiones. Si los contadores no llevaran el registro correcto de todos los registros contables, si no elaboraran estados financieros y no tuviéramos toda esta información actualizada y a la mano y fuera verdadera, no podríamos tomar decisiones acertadas. Entonces, por supuesto que la contabilidad es una gran aliada de la administración. La sociología es otra ciencia con la cual se relaciona la administración. Eh, el entender cómo funciona el ser humano, cómo se comporta en grupo, nos ayuda también a diseñar estrategias para hacer que la gente pues produzca mucho más, sea mucho más productivo, sea mucho más eficiente en sus funciones. La economía, al igual que la contabilidad, es otro de los aliados que tenemos como administración. Cuando nosotros hablamos de términos económicos, de conceptos económicos, pues son la base para poder tomar decisiones acertadas, ¿no? Al final, todas las empresas persiguen un fin de lucro y para poder tomar decisiones que lleguen o que lleven a obtener ganancias en las empresas, pues necesitamos analizar, por un lado, toda la información financiera y contable de la empresa y por otro lado, también entender esos fenómenos externos económicos y cómo impactan a nuestra empresa para tomar mejores decisiones. De ahí que, pues ahora en la pandemia, que ha sido un gran ejemplo para muchas compañías y sobre todo para temas de estudio de la administración, pues hubo empresas que aprovecharon, ¿no? Pues este fenómeno que acabamos de vivir y que, bueno, pues todavía estamos viviendo los remanentes de esta pandemia y cómo las empresas aprovecharon esta situación para poder lograr incrementar sus ventas, ¿no? Como empresas tuvieran que modificar inclusive el giro de sus productos para poder atender una demanda que en ese momento se estaba presentando y esto pues los llevó a un éxito y a incrementar sus ganancias de manera muy, muy importante. Y algunas otras que no tomaron buenas decisiones, que a lo mejor no observaron adecuadamente el fenómeno económico en el que estábamos viviendo, pues entonces tomaron decisiones poco acertadas y los llevó a la mejor a tener pérdidas. Entonces es un gran ejemplo la pandemia en estas cuestiones. Otra de las ciencias con las que se relaciona, pues es el derecho. Todas las actividades que se hacen en las empresas deben estar
fundamentadas en bases legales, ¿no? Y para eso, pues requerimos el apoyo del derecho como tal. Por eso, dentro de la administración también se estudian todas estas ciencias que tienen relación. Trabajamos con gente y cuando trabajamos con gente tenemos que cuidar mucho las formas en cómo se diseña esa relación laboral y para ello pues necesitamos apoyo del derecho. Y bueno, pues por último, otra de las ciencias con la cual se desarrolla pues son las matemáticas. Y las matemáticas son, al ser ciencias exactas, nos ayudan a poder entender cómo podemos utilizar métodos cuantitativos para poder medir indicadores, medir resultados, poner metas y lograr el éxito en las empresas. Cuando hablamos de la empresa, es inevitable que mencionemos dos conceptos que se relacionan con la empresa, que es el medio ambiente interno y externo de la organización. La empresa no está aislada, sino que está rodeada de factores que lo van a impactar. En estos factores podemos mencionar que son los socioculturales, los políticos, los jurídicos, gubernamentales, ecológicos. Todos estos factores es lo que va a hacer que una empresa tenga éxito o fracase en la operación de sus objetivos. Por esto es que podemos mencionar que la administración es una de las ciencias básicas para garantizar el éxito de cualquier empresa.